artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Ayúdame a mirar. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Vamos a intentarlo. Bueno, hemos vuelto a lo que era el origen de nuestra participación, que era hablar de la historia en primera persona. Y hoy voy a hablar de un artista que justamente forma parte de la gente que he ido conociendo a través del tiempo y particularmente en la década de los 80, cuando teníamos la Galería Miró Artes Plásticas con Adrián Armando. Esa artista es Clelia Barroso, una persona que fue muy importante para nosotros. Y ahora voy a decir por qué. Nació en Rosario en 1920 y murió en 2019, o sea, 99 años. Hace poquito. Muy longeva, muy activa, muy buena creadora. Y, bueno, mantuvo hasta el final ese carácter, digamos, tan afable, una conversación siempre chispeante, interesante, un buen humor. Hay un libro que resalta su calidad de mujer dentro del arte, ¿no? Sí. Hay un libro de las ediciones Atípica, es un libro digital que se puede consultar en internet. Yo voy a hablar de mi experiencia, o de lo que fue nuestra experiencia. Ella se formó en el Profesorado Nacional de Dibujo, que funcionaba en la Escuela Normal número 2, que es el ancestro de la Escuela Universitaria de Artes. Es decir, ese profesorado hacia 1947 se incorpora a la Universidad Nacional del Litoral. Estudió luego grabado con Juan Grela y posteriormente dibujo y pintura con Ricardo Sibori, o sea que tuvo maestros de excepción. Comenzó a actuar en los Amigos del Arte de Rosario, en la Asociación Amigos del Arte, donde muchísimas mujeres hicieron sus primeras participaciones, no solo como expositoras, sino también dictando cursos, talleres, conferencias. Los años 50 fue un momento de irrupción de mujeres, digo, en forma más generalizada, ¿no? No es en los años 60, sino en los 50, donde aparecen estas mujeres en el espacio del arte. ¿Esto pasaba en Rosario solamente o pasaba en todo el país? En general, pero en Rosario Amigos del Arte se convierte en una caja de resonancia de las distintas manifestaciones de la plástica, la literatura, la música, de diversas expresiones culturales. Era un espacio alternativo, era un espacio muy activo, y justamente allí Clelia Barroso, como otras tantas mujeres que estudiaban en esos años, comenzó a tener una participación pública. Por otro lado, desarrolló una actividad como grabadora que se inicia en los cursos que daba Juan Grela en Amigos del Arte y que devino en la fundación de la Agrupación de Grabadores de Rosario en 1952. Ese mismo año también se comienza a manifestar con el grupo de discípulos de Ricardo Sibori, primero como expositores del taller de Ricardo Sibori y luego como grupo Síntesis, que son exposiciones grupales de discípulos de este artista, donde se lanzan manifiestos y donde se plantea un tipo de propuesta plástica que, digamos, articula representación con geometría, o sea, de algún modo realismo y abstracción simultáneamente, es decir, la propuesta de Andrelotti de algún modo, ¿no? Es decir, la línea curva de la naturaleza y la recta que tiene que ver con un orden mental. El recorrido como expositora que tuvo Clelia Barroso tuvo intermitencias, no fue un recorrido que se desplegó en forma constante, tuvo momentos en que se aparta de la actividad expositiva, pero sigue desarrollando una labor intensa como docente, como conferencista. Y así también la conocimos, ¿no? En este rol. ¿Cómo la conocimos? Bueno, inicialmente conocimos la obra. Un día estábamos en la casa de Mauro Machado y vimos un dibujo enorme con aguada, en colores dorados. Y digo, ¿y esto qué es? Esto lo hace mi madre, dice Clelia Barroso. Y así nos contactamos con Clelia,
fuimos a ver sus trabajos e hicimos la primera exposición de ella en Miró Artes Plásticas en 1981. Esa exposición fue importantísima para nosotros. ¿Por qué? Hasta ese momento nosotros desarrollábamos una política de visibilizar viejos pintores de la ciudad que no habían tenido oportunidades de mostrar. No, en realidad que no habían sido mostrados. A posteriori, que tuvieron una actividad pública importante e intensa, pero que las instituciones culturales no se habían hecho cargo de reavivar ese pasado. Y eso lo hacíamos nosotros desde una galería privada, que era una labor verdaderamente difícil. Sobre todo, una galería tiene que sostenerse, y cuando esos artistas han pasado muchos años sin manifestarse, sin verse, cuesta muchísimo reinstalar esas imágenes, de manera que la presencia de Clelia fue como una inyección de vida, porque allí no solo se reunió un público numeroso, sino que empezaron a aparecer escritores como Jorge Riestra o Angélica Gorodischer, o arquitectos como Matilde Luetich o Giano Biotti, es decir, muchísima gente, además de artistas, y esa muestra fue muy feliz. Digo muy feliz no solo por esta confluencia, digamos, de cuestiones sociales y de sociabilidades, sino también por la cuestión estética, ¿no? Eran unos dibujos maravillosos, 2 series, la serie del follaje y la serie de la copla, en homenaje a una copla de Antonio Machado que dice: la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, y ella trabajaba allí con fragmentos de la figura humana, con bastante iconicidad, y también con pájaros y mariposas y flores y follajes. Eran preciosos, unos dibujos en blanco y negro hechos en grafismo que, por supuesto, siempre despertaron la admiración de Juan Grela. Grela decía que Clelia Barroso, él decía Clelia Machado, porque estaba casada con Carlitos claro. Machado, que había trabajado muchísimo en extensión cultural en la universidad, y era un artista que para él tenía una sensibilidad particular para lo acromático. Y efectivamente, es así. Es así cuando uno mira retrospectivamente su obra. Si bien la pintura te puede gustar, la forma en que trabaja el dibujo, es decir, tan precisa en los grises, lograr las calidades de grises diversos como para que hagan contraste, como para que la figura se lea, como para que la imagen sea algo verdaderamente asible, bueno, hay que tener un don muy especial para el manejo de los grises, y eso lo lograba con un dibujo, pero no era un dibujo insistido y académico, era un dibujo muy libre, con una forma de aplicar el grafito muy poco académico, es decir, no le interesaba el perfeccionismo técnico, el virtuosismo, sino una expresividad que además era muy controlada, ¿no? Entonces era una tipa muy precisa en la forma de dibujar. Bueno, hizo varias muestras de dibujo con nosotros en la galería en distintos momentos que siempre tenían que ver con algún punto de partida literario, algún punto de partida cultural, qué sé yo, la obra de Proust, por ejemplo, o ciertos autores españoles que a ella le gustaban. Entonces daban lugar a series temáticas que ella desarrollaba con mucha habilidad. Había hecho objetos textiles en la década del 60, que eran unas muñecas de trapo muy lindas, y que me acuerdo que conservaba una que estaba colgada en su taller. Era la única que conservaba de esa serie. Y después, en los 80, estos años donde nosotros la tratamos muchísimo, la frecuentábamos mucho, hizo unos chalecos en paño lenzi, en paño negro y en un paño color hueso, que los combinaba. Entonces usaba el positivo y negativo. Los chalecos se podían dar vuelta y usarse de dos maneras. Eran reversibles. Y los trabajaba, digamos, cortando la tela con trinchetas de grabado. Entonces le quedaba una cosa muy interesante. Y además los cosía, entonces tenían partes como que se desprendían, como si fueran pétalos que se desprendían del soporte de paño, ¿no? Es decir, era paño negro sobre un fondo color hueso o hueso sobre un fondo negro, ¿no? Bueno, precioso eso. Al mismo tiempo daba cursos en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, el actual Fontana Rosa. En ese momento el Centro Cultural estaba dirigido por Kurt Fischbein, que era un hombre muy
abierto, muy entusiasta en épocas muy difíciles del país. Estamos hablando de los primeros 80, todavía no había democracia, y Clelia desarrollaba cursos, conferencias que nosotros asistíamos. Era muy lindo porque además era una persona muy didáctica que entablaba una comunicación muy directa con la gente, ¿no? Y la última muestra que recuerdo fue en la Escuela Musto, que ahí colaboró mucho, bueno, además de Daniel Andrino, por supuesto Eladia Acevedo, y eso fue muy interesante, una muestra muy completa, con muchísimas cosas. Ella era mayor, pero estaba muy vital todavía, y creo que es el mejor recuerdo que tengo de la última época, el último momento en que la traté y la vi, ¿no? Así que es un recuerdo muy lindo el que tengo de Clelia, y ver sus obras es siempre un verdadero placer, diría. Bien. Bueno, vale la pena mencionar que con curaduría de Adriana Armando, al menos yo accedí a esas obras en la Galería Subsuelo, Sí, ¿no? exacto. Con el cuarto de Mariposas, Sí. que tiene curaduría de Adriana Armando, Sí. y que se puede ver todavía en Balcarce 238. Sí, exactamente. Es una oportunidad, además del libro que está colgado ¿Cuánta en obra, internet. aparte? Mucha obra, muy prolífica, muy prolífica. Hay series enormes de dibujos y de pinturas, porque si bien ella pudo haber estado años sin exponer, una cuestión en verdad de género, muchísimas mujeres tuvieron esos altibajos, en cuanto a los ritos expositivos, siempre trabajó, siempre produjo, y viene de una figuración más sintética y va a una figuración más detallada, más digamos, con una iconicidad mayor, ¿no? Pero siempre una obra muy sugestiva, muy atractiva, muy atrayente, muy amable, muy envolvente, diría. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos y un Nos saludo. reencontramos el próximo sábado. Por supuesto. Guillermo Fantoni, hoy contándonos sobre Clelia Barroso en Happening. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.